días, bienvenidos a una nueva edición de Mesa UP. Mi nombre es Nancy Portugal, nos encontramos con Alonso Gurmendi, profesor de Derecho de la Universidad del Pacífico, y hoy es el día contra la pena de muerte. Por ello, Alonso hoy nos va a contar qué postula el Pacto de San José y qué implicaría para el Perú retirarnos de este pacto. Alonso, bienvenido. Hola Nancy, ¿cómo estás? Los invitamos a dejar sus preguntas en los comentarios. Alonso, antes de empezar con esta entrevista, cuéntame, ¿qué postula el Pacto de San José? ¿Por qué es tan importante el Pacto de San José para el Perú? Bien, el Pacto de San José es el nombre, digamos, coloquial con el que se conoce la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es la columna vertebral del sistema interamericano de derechos humanos, junto con la Declaración Americana sobre Derechos Humanos. Es el tratado principal que plantea los derechos humanos básicos que deben cumplir los estados de la región. Y que establece la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para supervisar el cumplimiento de esos derechos. Entonces, tenemos un sistema regional de derechos humanos diferente del sistema universal, digamos, de la ONU, ¿no? del Comité de Derechos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, sino que tenemos un sistema regional en donde hay una comisión y hay una corte que supervisan el cumplimiento de la Declaración y Convención Americana en materia de derechos humanos. ¿Qué nos dice el Pacto de San José sobre específicamente la pena de muerte? Bueno, ese es un tema que siempre sale en épocas electoreras, ¿no? Lo que dice el pacto, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José, es, en resumen, así en facilito, que uno puede restringir la pena de muerte en su país, pero no la puede ampliar. Entonces, si al momento de ratificar el Pacto de San José, un Estado tiene 5 causales para pena de muerte, eso quiere decir que hacia el futuro solamente puede tener 5, 4, 3, 2, 1 o 0. No puede tener 6. No puede ampliar la pena de muerte. Entonces, en el caso del Perú, por ejemplo, lo que nosotros teníamos en nuestra Constitución en 1978, cuando ratificamos, nos adherimos al Pacto de San José, ese es el máximo de pena de muerte que podemos tener. Y en el 78 estaba en vigencia la Constitución de 1933, que planteaba pena de muerte para traición a la patria en tiempo de guerra, para homicidio calificado y cualquier otro aspecto que esté regulado por ley. Entonces ahí dirías, hay pena de muerte en el Perú. Exacto. Pero, como sabemos, en el 79 hubo una nueva constitución. Y esa constitución restringe la pena de muerte en el Perú. Dice, solo hay pena de muerte en caso de guerra, de traición a la patria, en caso de guerra externa. Las demás causales son eliminadas. Entonces, bajo aplicación del Pacto de San José, ya no se, esa reducción es válida y ya no se puede volver a ampliar. Y como también sabemos, en el 93 hubo otra constitución. Y en esa constitución es cuando el gobierno de Alberto Fujimori amplía las condiciones de pena de muerte de traición a la patria en tiempo de guerra externa a traición a la patria en tiempo de guerra externa y terrorismo. Entonces, tenemos del 33 al 79 se reduce, cumple con el Pacto de San José. Del 79 al 93 se amplía, quiere decir que no cumple con el Pacto de San José. Exactamente. Entonces en el Perú, esa partecita de pena de muerte para casos de terrorismo no se aplica en la práctica. O sea, Ismael Guzmán no fue condenado a pena de muerte, ¿no? Porque no podemos regular pena de muerte, porque no podemos ampliar la pena de muerte en el Perú más allá de lo que ya teníamos en el 79, que es para casos de traición a la patria en caso de guerra externa. Si quisiéramos aplicar la pena de muerte en el Perú, tendríamos que salirnos del Pacto de San José. Bueno, primero que nada, para aplicar pena de muerte fuera de lo que manda la Constitución del 79, sí. La única forma en la que podríamos decir
dentro de la legalidad, digamos, ¿no? Dentro de, sin incumplir las normas del sistema, sería retirarnos del Pacto de San José para ampliar la pena de muerte. De hecho, eso es lo que hizo Trinidad y Tobago hace ya cerca de 20 años, no tengo la fecha exacta, pero Trinidad y Tobago quería ampliar las condiciones de pena de muerte, en particular querían utilizar la horca, y eso contravenía las disposiciones del pacto, del convenio. Entonces denunciaron la convención. Es el único caso del que tenemos registro que para poder permitir pena de muerte, un Estado denuncia la Convención sobre Derechos Humanos, que es un retroceso importante, ¿no? Porque es básicamente decir, prefiero tener mayores facultades para matar a mis propios ciudadanos que reconocer el derecho a la libertad de expresión, reconocer el derecho a la vida, reconocer el derecho a la libertad de movimiento, ¿no? Reconocer el derecho a la salud, ¿no? Todos estos derechos que están contenidos en la Convención. Es un poco irónico decir, voy a salirme de este marco normativo que trabaja en función a derechos humanos para poder matar más gente. ¿Qué podría pasar y digamos, qué protecciones perdería el Perú, y especialmente los peruanos, si es que sale del Pacto de San José de Costa Rica? Claro, la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece un sistema supranacional de protección de derechos humanos. ¿Eso qué quiere decir? Cuando hay un derecho fundamental violado para un ciudadano peruano, ese ciudadano puede interponer una defensa en el fuero interno, en el ámbito doméstico. Puede ser una acción de amparo, un habeas corpus, un habeas data, cualquier tipo de acción que proteja ese derecho fundamental, ¿no? Y tiene, pues obviamente tiene su doble instancia y en última instancia, en agravio constitucional, puede ir hasta el Tribunal Constitucional a que se decida la cuestión. ¿Cuál es el tema? Que no siempre las posiciones de los gobiernos, mucho peor aún en casos de gobiernos autoritarios, eh, son o independientes o correctas en materia de derechos humanos, ¿no? Hay veces en donde determinadas interpretaciones sobre la ley peruana violan derechos humanos, ¿no? Como por ejemplo el régimen, diría yo, de matrimonio en el Perú, claramente viola derechos humanos de las personas con otras orientaciones sexuales, personas homosexuales, que no pueden contraer matrimonio con personas del mismo sexo, ¿no? Claramente es una ley interna que viola un derecho fundamental contenido en la Convención Americana vía la opinión consultiva de la Corte de hace un par de años. Entonces, un ciudadano peruano que termina, que acude a los recursos internos del Perú y no recibe tutela, puede acudir al sistema interamericano, que es un sistema independiente que analiza si los derechos fundamentales se han cumplido o no en base a un estándar, llamémosle pues mm, menos parcializado que un juez peruano viendo las acciones del gobierno peruano en un caso de un ciudadano peruano. ¿No? Digamos que hay una especie de salir del doble check de realmente esto es como debemos interpretar este derecho fundamental o no, y la Corte señala no o sí, ¿no? Entonces, si el Estado se retira de ese sistema, tendríamos que los ciudadanos peruanos quedarían limitados a la interpretación que se haga en el fuero doméstico. Y digamos que con la propia historia de nuestro país, en los años 90 y en los años 80, eso pues no brinda la seguridad necesaria a la población de que los gobiernos no van a abusar de sus prerrogativas, ¿no? ¿En qué casos concretos los peruanos se han visto beneficiados por pertenecer al Pacto de San José? ¿Recuerdas algún caso emblemático? Bueno, en líneas, o sea, hay una separación entre casos que hayan involucrado al Perú y casos que no hayan involucrado al Perú, pero que hayan representado un avance en materia de derechos fundamentales, ¿no? Entonces, por ejemplo,
mencionaba, ¿no? Esta sentencia, esta opinión consultiva de la Corte en materia de matrimonio igualitario, que es vinculante para el Perú en la medida en que si el Perú no respeta los términos de esa opinión consultiva, un caso puede llegar a la Corte y la Corte no le va a dar la razón al Perú porque la Corte ya dijo que se debe regular el matrimonio igualitario en los países de la región. Ese es un beneficio claro para la población LGTB peruana, ¿no? Y hay casos también en donde el Perú mismo ha sido parte, donde se ha protegido a la ciudadanía peruana. Por ejemplo, en el caso más reciente de Azul Rojas Marín contra Perú, es el caso de una mujer trans que fue torturada y violentada por la policía durante su detención hace varios años, que fue protegida por el sistema interamericano cuando el sistema doméstico no la había protegido, ¿no? Bueno, y por supuesto también está toda la experiencia del sistema interamericano con las consecuencias de la lucha contra subversiva, contra Sendero Luminoso, que pues estableció un régimen legal draconiano, ¿no? Que no respetaba derechos fundamentales y que ocasionaba que básicamente cualquier persona que sea acusada de terrorismo, haya sido realmente culpable o no, termine presa, ¿no? Hay casos de médicos, por ejemplo, que curaban miembros de Sendero Luminoso que eran metidos presos por colaboración material con el terrorismo, o el mismo hecho de no darle derechos de defensa a personas digamos, legítimamente acusadas de terrorismo, ¿no? Un sistema que niega derecho al habeas corpus, por ejemplo, independientemente de si el acusado es un terrorista, ese hecho de negarte habeas corpus, de negarte la posibilidad de cuestionar la legalidad de tu detención, beneficia a todo el mundo, ¿no? Todo el mundo que es detenido en el Perú debe tener derecho a cuestionar esa detención. Y el hecho de que una persona haya cometido un delito específico, por más condenable y horroroso que haya sido, no es justificación para tener un sistema legal en donde un peruano puede ser detenido y dice, oye, pero no tienes justa razón para detenerme, no importa porque el Estado decide que te puede detener. Entonces, muchas personas olvidan cuando dicen, la Corte defiende terroristas. Olvidan que lo que la Corte está haciendo es proteger a la población en general cuando protege las garantías fundamentales de las personas, ¿no? Porque cuando uno traza un objetivo del fin justifica los medios y pone en tela de juicio derechos fundamentales para lograr esos objetivos, está presumiendo que esa mentalidad del fin justifica los medios solamente va a afectar a las personas que son de un grupo específico de personas que no merecen derechos humanos, ¿no? Cuando en realidad el Estado no lee mentes, pues no, el Estado no sabe quién es realmente parte de ese grupo que debe o no debe recibir derechos. Entonces el principio es todos deben recibir derechos. Entonces, esa experiencia con la legislación antiterrorista de los 90 benefició a todo el Perú. ¿Qué tan difícil es para un peruano poder llevar su caso hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos y hasta una instancia supranacional? En temas de acceso, no hay ningún impedimento. O sea, todo ciudadano peruano o bueno, más bien, toda persona sujeta a la jurisdicción del Perú, ¿no? Que ve sus derechos violados por el Estado peruano, puede iniciar un procedimiento para proteger sus derechos en el fuero doméstico y una vez que acude a ese fuero interno y el fuero interno le falla, o digamos el fuero interno no responde, digamos yo me quejo de que me han maltratado y nunca recibo respuesta de ningún juez, puedo presentar una petición ante el sistema interamericano siempre y cuando se cumplan las condiciones de admisibilidad de la comisión. Se acude a la comisión luego eleva un informe, produce un informe de admisibilidad, o sea, si se cumplen los requisitos formales para recibir el caso, y luego un informe de fondo en donde determina si el Estado ha cumplido o no con las disposiciones del tratado. Y si el caso
si el Estado incumple ese informe, la comisión puede decidir enviar el caso ante la Corte misma y llevar el caso ella misma contra el Estado. Entonces, ese proceso está abierto a cualquier ciudadano. Yo creo que cualquier curso de derecho procesal o de derecho, introducción al derecho, debería incluir mención al sistema interamericano porque es parte ya fundamental de un proceso constitucional peruano, ¿no? Todo abogado que defienda derechos fundamentales debe saber que es posible llevar el caso al sistema interamericano. Ahora, hay una realidad práctica de que el sistema interamericano carece de los fondos necesarios para poder llevar adelante todas las denuncias que recibe. No es el sistema, uno de los sistemas con menos fondos en el mundo. Entonces, la comisión y la corte establecen mecanismos internos para decidir qué casos avanzan en este proceso más rápido que otros. Y normalmente pues son casos que pueden avanzar la causa de los derechos humanos de la forma más eficaz posible para la mayor cantidad de personas, ¿no? Entonces hay una limitación práctica más allá de si formalmente todo el mundo tiene acceso a ese sistema. ¿Cuánto tiempo se puede demorar en avanzar un caso que ha sido llevado ante una instancia supranacional? Bueno, depende, pero normalmente bastante tiempo. De hecho, hay un fenómeno que se conoce en el derecho como un tridente en el camino, en donde uno debe escoger por qué camino lleva adelante su caso, ¿no? Entonces uno puede ir ante el sistema interamericano, regional, o ante el sistema universal de derechos humanos de la ONU, ¿no? El Comité de Derechos Humanos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué sucede? Que el comité, en tanto comité y no corte, no emite pronunciamientos que sean directamente ejecutables como si fuera una sentencia en el Perú. Pero al ser un comité, normalmente pues resuelve los casos más rápido que una corte. Mientras que la corte emite sentencias vinculantes para el Perú, pero puede demorarse 10 años, ¿no? en resolver una cuestión. Digamos, la sentencia del caso La Cantuta, que ocurrió en el 92, fue resuelto en 2006. Entonces hay una demora, puede haber una demora considerable que las víctimas o las presuntas víctimas toman en cuenta. Entonces hay veces que una persona acude al sistema universal y no al interamericano porque necesita una respuesta rápida, aun si no es vinculante. Mientras que hay otras causas que dicen, no, yo necesito una decisión vinculante, incluso si toma demasiado tiempo. Perfecto. Tenemos una pregunta del público. Nos preguntan cómo denunciar ante una instancia supranacional. ¿Cuál es el procedimiento ya a un nivel mucho más logístico de presentar mi denuncia? Bueno, para empezar, no es yo no soy litigante, así que con un granito de sal de precisión de que me faltan detalles. Normalmente, pues, estas denuncias, lo principal es conseguir un abogado, ¿no? Que pueda presentar un documento que se llama petición, ¿no? Ante la Comisión Interamericana, que está en Washington. Este abogado normalmente toma la forma de una ONG de derechos humanos. Entonces, si hay por ejemplo, hay una ONG que se llama SEGIL, que está basada en Estados Unidos, que litiga bastante en el sistema interamericano. Hay otra, el mismo IDL y la Coordinadora de Derechos Humanos asumen defensas de casos también ante el sistema interamericano. Entonces es como ir a un estudio de abogados solamente que para temas de derechos humanos. De hecho, un estudio de abogados también podría hacerlo. Y hay requisitos formales de cuáles son los hechos del caso, cuáles son los argumentos de fondo y de derecho que se plasman en una especie de demanda que se llama petición. Y esa petición se presenta ante la comisión. Cada vez que se acerca, y yendo un poco más al tema político, cada vez que se acercan comicios, regresa este tema a los medios y en general se empieza a hablar mucho de este tema, ¿no? ¿Es realmente un tema que puede convertirse en una promesa política o estamos hablando de simplemente un recurso fácil al cual
se aferran muchos candidatos en elecciones. Bueno, a ver, para empezar, un tratado de derechos humanos para ser denunciado tiene que ser denunciado por el presidente con la aprobación del Congreso. Ya hemos visto con el tema de la vacancia lo difícil que puede ser conseguir una mayoría en el Congreso. Pero, y bueno, sobre todo, yo diría, la falsa promesa es la idea de que se puede regular la pena de muerte en el Perú sin ningún inconveniente. Yo creo que la experiencia con el indulto de Fujimori demuestra que en el sistema peruano, por lo menos, es difícil ir en contra del sistema interamericano. Había muchos especialistas que decían, la Corte no va a anular el indulto de Fujimori, la Corte no lo va a declarar sin efectos, la Corte no va a pedirle al Perú que digamos, arregle el problema y se deshaga del indulto, y vemos que sí lo hizo. Le pidió al Perú que vea la forma necesaria de remover ese obstáculo al cumplimiento de la sentencia de Barros Altos. Entonces, yo no creo que podría ser posible hacer una promesa electorera de regular la pena de muerte. Donde yo creo que el sistema se defendería lo suficiente como para poder impedirlo. Aunque claro, las conformaciones de los tribunales son importantes y por eso es que las elecciones del Tribunal Constitucional son importantes, por ejemplo, porque ellos deciden estas cuestiones también y digamos que el incumplimiento de un tratado internacional es teóricamente posible, sucede, ¿no? Entonces, en el estado actual del sistema peruano, diría, esa promesa es legalmente imposible y en la práctica difícil. ¿No? Difícil. Y algo así pasa con la denuncia del Pacto de San José. Legalmente es posible, se puede denunciar el Pacto de San José, no es ilegal como sería ampliar la pena de muerte. Pero en la práctica es complicado, porque requieres de este procedimiento parlamentario para, para remover el tratado del ordenamiento peruano. Y además está la complicación adicional del daño que se genera en materia reputacional para el Perú, ¿no? Digamos, el único país que ha denunciado la Convención Americana, más allá del caso de Trinidad y Tobago hace décadas, ha sido la Venezuela de Maduro. Y digamos, ese no es un ejemplo a seguir, ¿no? Y ya hablando un poco de la experiencia internacional, los países que aplican la pena de muerte presentan, ¿qué falencias presentan en sus sistemas de justicia al momento de aplicar esta sanción? Bueno, no conozco con mucho detalle la experiencia de otros países latinoamericanos en materia de pena de muerte. No sé qué países la tengan. El ejemplo más claro en la región es de Estados Unidos, la precisión de que Estados Unidos no tiene, no está sujeto a la jurisdicción de la Corte Interamericana ni ha firmado la Convención Americana, solamente ha firmado la Declaración Americana de Derechos Humanos. Por lo tanto, está bajo la supervisión de la Comisión, pero no de la Convención o de la Corte, y por lo tanto no está sujeto a estas limitaciones de no se puede ampliar la pena de muerte, solamente se puede limitar. La Declaración Americana no contiene esa disposición. Pero aún así, la Comisión Interamericana ha supervisado la situación del, entre comillas, death row de Estados Unidos, en donde personas condenadas a muerte deben esperar décadas por el momento en que van a morir, con procedimientos poco claros sobre cómo los van a matar y con muchas veces con químicos que generan gran dolor. De hecho, hay situaciones así de terror en donde se pone un paralizante a la persona y luego un químico que lo mata. Entonces, uno sabe que la persona está sufriendo un dolor intenso, pero no lo puede expresar porque ha sido paralizado por el químico, el anestesiólogo, para que la familia de la víctima no, no presencie esta tortura, ¿no? Entonces, hay una situación
de potencial violación a los derechos fundamentales en la misma regulación de la pena de muerte. Otro problema con Estados Unidos ha sido también, y este fue un caso reciente, es el caso de Robinson contra Estados Unidos, en donde la Comisión Interamericana señala que la existencia de una situación de racismo sistémico en el sistema de justicia estadounidense, en donde las personas afroamericanas no reciben un trato justo, igual, en donde, por ejemplo, los jurados son escogidos estratégicamente para que no haya otras personas afroamericanas en el jurado, con jueces que en las mismas situaciones sancionan a pena de muerte a las personas afroamericanas, pero no a las personas caucásicas. Ese hecho mismo es suficiente para decir que esa condena debe ser revisada, que es una posición que directamente contradice el derecho constitucional estadounidense. La Corte Suprema de Estados Unidos ha dicho más bien lo contrario, que la situación de racismo sistémico en el sistema de justicia estadounidense no es causal de anulación de una condena de muerte, salvo que se demuestre que el juez era particularmente racista. Entonces el juez tendría que decir algo racista o actuar de forma racista para que la condena sea anulada. Pero el contexto en general del caso no. Entonces yo creo que el sistema de death row en Estados Unidos tiene enormes fallas. Es un sistema que prácticamente regulariza la tortura, ¿no? Una cosa es que una persona haya, primero una cosa es que una persona haya o no haya cometido un delito, y eso no lo sabemos. La cantidad de casos en Estados Unidos de personas inocentes que han muerto por sanción de pena de muerte es enorme. Hay niños de 16 años que han sido electrocutados, por supuesto afroamericanos, y, y además está la cuestión de incluso las personas que han cometido esos crímenes serios, o asesinato, ¿no? Incluso esas personas tienen derechos, como mencioné hace un momento, de, o sea, no ser torturados en el proceso en el que se cumple su condena, ¿no? Entonces una persona que ha cometido un serio delito, que está sometido a pena de muerte, no tiene por qué ser paralizado con un químico mientras le causan un dolor, como dice la Constitución de Estados Unidos, ¿no? Un trato cruel e inhumano, inusual, cruel, inhumano, eh, para matarlo, ¿no? Entonces, por lo menos en la experiencia de Estados Unidos, la pena de muerte, en primer lugar, es más cara que la prisión, porque la cantidad de químicos que hay que comprar la hacen más cara. Y en segundo lugar, es cruel. No es una forma cruel de lidiar con la delincuencia. Eh, entonces, por lo menos en la experiencia de Estados Unidos, esa pena de muerte definitivamente viola estándares de derechos humanos tal cual los entiende el sistema interamericano. Ya para finalizar, si cada vez que se acercan comicios, como mencionamos, regresa este tema, es porque se está evidenciando posiblemente falencias en el sistema judicial y es particularmente en el sistema penal. Yo sé que ese no es tu campo, pero ¿cómo podríamos y qué reformas podríamos aplicar al sistema de justicia para que esta no sea una solución que se plantea de manera demagógica por personajes políticos? Lo que pasa es que el Perú es un país al que le gusta la mano dura, ¿no? Cuando uno piensa en delincuencia, la forma de resolver la delincuencia planteada normalmente es incrementar las penas, ¿no? Y reducir los beneficios posibles. Entonces, esa aproximación a la delincuencia como blanco y negro, ¿no? Hay personas que son delincuentes y hay personas que son buenas personas, ¿no? Entonces hay una situación en donde los derechos humanos, como dicen por ahí, los derechos humanos son para los humanos que son derechos, y los que no son derechos no tienen derechos humanos, ¿no? Entonces esa visión yo creo que está fundamentalmente equivocada, porque la delincuencia, digamos, no es producto de, de los genes. Uno no nace delincuente, ¿no? La delincuencia, por lo general,
Y obviamente hay excepciones, como hay personas que son psicópatas que cometen delitos porque les gusta, pero la delincuencia normalmente responde a factores socioeconómicos. Entonces, por ejemplo, ¿qué cosas suceden? Tenemos una sociedad que está, sobre todo entre las élites limeñas, que está construida sobre la base de jóvenes, mujeres, migrantes, viviendo en las casas de las élites limeñas, lejos de su familia. Entonces, con un estado en donde no todo el mundo tiene acceso a guarderías. Los hijos de esas trabajadoras domésticas terminan criados por familiares distantes con menos oportunidades, que entonces viven en situaciones más precarias, con mayor inseguridad. ¿Cómo obtienen seguridad en esos lugares donde el Estado no está llegando, donde el Estado no tiene tanta presencia? Normalmente a través de mecanismos informales como una pandilla, ¿no? Y ahí empezó el problema. Entonces, ¿cómo resuelves ese problema? Por ejemplo, con guarderías o, por ejemplo, sinceramente, moviéndonos hacia un sistema en donde las trabajadoras del hogar tengan suficientes derechos como para que no tengamos este sistema en donde tenemos eh, eh, un problema social, ¿no? De familias separadas porque las élites necesitan una persona 24 horas al día en su casa. Y así, hay otros problemas similares de la sociedad que generan necesidades específicas que son suplidas fuera del sistema formal. Entonces, si uno quiere detener la delincuencia y el objetivo es matemos al que delinque, no está solucionando el problema clave de por qué hay oferta de entre comillas, ¿no? De trabajo delincuencial, ¿no? Entonces, para evitar que esa persona que ha sido arrestada y luego matada por pena de muerte simplemente sea reemplazada por el siguiente chico de 15 años que vive en una zona donde no hay policías y que vive todo el tiempo en la calle o mal cuidado digamos, o en abandono, eh, en, en lugar de sacar a una persona para que sea reemplazado por otro, hay que dar oportunidades a las personas, suplir esas necesidades, ¿no? Y esa no es una mentalidad punitiva, es una mentalidad preventiva, ¿no? Pero tenemos el problema de que muchas veces esos programas sociales son calificados por un sector de la población, curiosamente, normalmente de las élites, como comunistas, socialistas, que van a mandar a la quiebra la economía, que no hay cómo pagarlas. Y claro, se piensa en la idea de cómo voy a pagar monetariamente un programa de guarderías o de alimentación o de lo que sea para personas en situaciones vulnerables, pero no se piensa en el costo social de si no atendemos esas necesidades, va a haber mayor delincuencia. No, la solución para eso es cárcel, pena de muerte. Eso ya también de repente el tema social, la distribución de las penas, ¿no? O sea, ¿qué, qué tan fuertes son las penas según el nivel del delito? Bueno, hay un principio de proporcionalidad de la pena, ¿no? Yo, sinceramente, yo no soy muy punitivista. Yo creo que el sistema penal debe tener un elemento de sanción, debe tener un elemento disuasivo y punitivo, pero creo que debe tener un elemento de reinserción y de resocialización que normalmente es olvidado en el Perú, ¿no? Las cárceles son la última prioridad de todo político. Entonces, como nadie quiere decir, porque a todo el mundo le gusta la mano dura, ¿sabes qué? Vamos a construir mejores cárceles para atender la situación de las personas que están en estas cárceles, que están hacinadas, con epidemias de SIDA, con, digamos, violencia todo el tiempo. Eso es políticamente malo, porque está defendiendo los derechos de los delincuentes, pero en realidad debería ser bien visto, ¿no? Porque una buena cárcel que atiende con un estándar de vida adecuado a los presos que están ahí para ser sancionados, sí, pero también resocializados, es una cárcel más efectiva.
Porque, primero que nada, permite que las personas no vayan a la cárcel casi como la maestría del crimen, ¿no? Uno entra por robar una billetera y sale miembro de una pandilla, ¿no? Y el que entra de la pandilla termina de sicario, ¿no? Entonces, esa aproximación punitiva, exclusivamente punitiva a la sanción del delito, genera costos sociales que normalmente omitimos del debate. Nadie quiere hablar de ese costo social y prefiere hablar del costo económico, de cuánto me cuesta darle de comer a un preso. Ok, pero ¿cuánto nos cuesta que los presos que entran a prisión no terminen cometiendo más delitos al salir en lugar de tener diferentes oportunidades al salir de prisión? Sobre todo para crímenes no violentos, ¿no? Por ejemplo, como la microcomercialización de droga, ¿no? Una persona que comercializa droga no tendría por qué terminar el resto de su vida en la cárcel o ser impedido de tener un trabajo después de salir de la cárcel solamente por un crimen no violento. Si cumple su pena, debería poder reinsertarse en la sociedad y la sociedad debería permitir que esa persona, digamos, tenga esas oportunidades para que se vuelva un miembro activo y productivo de la sociedad y no una paria, que es lo que seguimos generando con esta idea de que no, al crimen se le controla solamente con mano dura. Se nos acaba el tiempo. Alonso, muchísimas gracias por habernos acompañado y a todos los que nos han visto también muchísimas gracias. Síganos en las redes sociales de la universidad y será hasta otra oportunidad en Mesa UP. Muchas gracias.